Bienvenidos a tu espacio, Mi Mundo desde la Escucha. Si es primera vez que nos escuchas, te damos la más cordial bienvenida. Diani y yo te vamos a estar hablando del impacto que tiene el procesamiento auditivo en el desarrollo integral del niño. Por eso te invitamos a descubrir un mundo que desconoces y este mundo lo vas a descubrir desde la escucha. En el episodio anterior, Diani, recuerdo que hablamos acerca de que César, tu hijo menor, para su tratamiento del habla por sus condiciones de salud, además de su terapeuta del lenguaje, lo atendieron otros especialistas del área médica. ¿De qué especialidades estabas hablando y por qué? Bien, Simone, fíjate, él nació prematuro y con muchas debilidades inmunológicas y respiratorias, por lo que se mantuvo un seguimiento estrecho por diferentes áreas, por alergología, por neumonología, otorrinolaringología, foniatría, y además como parte del equipo estaban las audiólogas que evaluaron de manera periódica su sistema auditivo. No puedo dejar de mencionar su pediatra que estaba atenta a toda su sintomatología y hacía las referencias pertinentes y oportunas cuando la situación ya escapaba de sus manos. Wow, eso es un montón de especialidades y no puedo imaginar cómo usted tenía que llevar la coordinación de esfuerzos en pro de la salud de tu chiquito. Así que para poder seguir escuchando esto, yo te recomiendo que te quedes con nosotros y escuches este episodio de Mi Mundo desde la Escucha. Comenzamos. Hola y bienvenidos a tu podcast Mi Mundo desde la Escucha. Un espacio donde conversamos acerca del fascinante mundo del procesamiento auditivo y su impacto en aspectos como el desarrollo integral del niño y su aprendizaje. Somos Simone Mago. Y Dianixi Vázquez. Bienvenidos. A ver, Diani, como mamá de un niño a quien tuvieron que atender todos estos especialistas, ¿qué consejo le puedes ofrecer a los padres con una situación similar a la tuya? Porque yo sé que no hay dos casos iguales, pero puedo entender que puedan haber similitudes. Bien, por un lado, entender que es importante ocuparse de resolver los factores que han dado origen a la problemática en el lenguaje. La terapia del lenguaje, fonoaudiología o logopedia es una profesión que pertenece a la rama de la salud y por lo tanto es importantísimo que los padres cuando detecten un problema del lenguaje en su niño se cercioren de ir al especialista adecuado, porque en el lenguaje hay mucho de situaciones que son de carácter clínico y que solo un especialista formado en el área entiende y por lo tanto hace las referencias pertinentes. Y por esta razón es que los terapeutas del lenguaje solemos referir a otros especialistas, pues necesitamos descartar diferentes escenarios. Otra cosa es que así como cuando tenemos una falla eléctrica en el carro y el mecánico nos refiere donde un electroauto o electromecánico y no un latonero o puede ser ojalatero, dependiendo del país de donde nos escuchan, pues igual, así como en este ejemplo, nosotros los terapeutas del lenguaje hacemos como las veces del mecánico, es decir, referimos a los especialistas que deben formar parte del equipo para poder garantizar una atención integral a la problemática. Y cada especialista tiene un campo o un área de acción que respetar. Por otro lado, puedo recomendar, pues en vista de todos los aspectos a cubrir y la inversión de tiempo y dinero que representan, que es importante que los padres, incluso otros integrantes de la familia, porque debo destacar que yo tengo tíos, tías, abuelos, que son los que están presentes en la sala de espera, pues, y llevando y recibiendo a los niños, ¿no? Entonces, otros integrantes de la familia eh, se deben organizar para distribuir responsabilidades y hacer frente a todo esto. Ahora, este es el caso
de César, que como hemos mencionado anteriormente, fue un caso que se atendió temprano. En tu práctica y según la experiencia que tú tienes, ¿qué cambia cuando los niños empiezan más tarde todo este proceso de rehabilitación del lenguaje y de evaluaciones auditivas y de otra índole para determinar esas causas? Buena pregunta, Simone, pero te cuento que las respuestas pueden ser muchas. Cuando se trata de niños en desarrollo, las cosas se pueden dar de muchas formas, pero en general sucede que el desfase entre lo que es el desarrollo normal del lenguaje y el que está presentando este niño, el que está llegando tardíamente, es mayor. O sea, ese desfase es mayor. Y entonces, aquí quisiera explicar algo. El habla que el niño escucha en su entorno viene siendo la materia prima para que él pueda desarrollar lenguaje. Es un proceso complejo de que no vamos a detallar ahorita, pero esa es la materia prima. ¿Qué pasa? Si esta materia prima que entra por su oído llega al cerebrito distorsionado, con omisiones, con distorsiones, entonces no podemos pretender que el producto de ello sea un lenguaje claro, organizado, como lo que se espera en cada etapa, o sea, o que cumpla con los hitos del desarrollo que se esperan en cada etapa. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que va pasando el tiempo y esta situación sigue allí, pues los efectos, no solo en lo fonológico, sino también a nivel de vocabulario, de construcción y estructuración del lenguaje, son mayores. ¿Ok? Entonces, vamos viendo un niño que va enfrentando no solo además dificultades cada vez mayores en el lenguaje, sino que también ya pudiéramos estar hablando de algunas dificultades para en la parte del aprendizaje, específicamente en la lectura. Algunos incluso pudiéramos ver con una autoestima lesionada, porque a cierta edad ya están conscientes de que algo sucede Wow. y que no hablan igual que sus amiguitos o no aprenden al mismo ritmo. Entonces, bueno, en estos casos incluso ya no solo la intervención del terapeuta del lenguaje es la que se necesita, sino que también entra la figura del psicopedagogo, pudieran estar otras especialidades como psicología, pues ya entrando digamos, a formar parte de un equipo de trabajo. Ahora fíjate otra cosa. Vamos a apartar el tema del lenguaje y las otras dificultades que se pudieran ir sumando. Ujú. Vamos a centrarnos solamente en lo que sería salud y calidad de vida de estos chicos que tienen historias similares a las de César. Piensa por un momento lo que es pasar años de tu vida con una condición crónica que te produce obstrucción nasal, dificultad para respirar, inflamación en oídos y garganta, dolores varios, mal dormir, en muchos casos respiración oral, en fin, imagínate vivir con todo este cuadro que te estoy contando. Además, bueno, esto otro, imagínate, Simone, que también puede pasar que se den complicaciones a raíz de otitis medias crónicas, que es la inflamación en el oído medio, que pueden llegar a generar daños irreversibles en la audición de un niño si no se atiende. Además, pueden pasar otras cosas peores. Pero bueno, eso es un tema médico muy amplio que me encantaría en algún momento que tengamos aquí invitado a un otorrinolaringólogo que pueda hablar desde su campo de acción todas las consecuencias. Sería muy interesante, de verdad. Tú me estás hablando y en lo que escucho todo ese posible escenario no atendido, no dejo de salir de mi asombro. Eh, no, el impacto que tiene la audición en tantos aspectos que tienen que ver con el desarrollo del niño. Cuando mencionaste autoestima, me dio muy de cerca, es un tema muy personal para mí,
y definitivamente cualquier cosa que pueda hacerse para mejorar esa calidad de vida de ese niño, desde la escucha, como se llama nuestro programa, que para mí es como un reto porque es algo que tú no ves. O sea, yo creo, y tú me corregirás, a mí me parece que no es fácil notar que un niño tiene un problema eh, con la audición, con la escucha. Es más fácil darte cuenta de que de pronto no puede distinguir cosas, es como más evidente si algo no le sabe bien, si tiene una alergia, pero que sus oídos no estén funcionando, su sistema auditivo no esté funcionando como debería. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te das cuenta? O sea, ¿cómo temprano te puedes dar cuenta qué tienes que ponerle atención para saber que eso está pasando? Es como que medio complicado, ¿no? Pues sí, hay a veces unas manifestaciones que son muy evidentes, ¿no? Pero no siempre es así. Y por eso es que sucede que pasa el tiempo y llegan los padres a la consulta y cuando finalmente hacen las pruebas audiológicas, entonces le dicen, ¿y por qué a mí nadie me dijo esto antes? Otros, pero si él va a todos sus controles pediátricos y le ven su oído y todo está bien, es que eso no se ve a través de esa prueba que se llama la otoscopia, ¿no? Ujú, Que le hace, el pediatra pone el otoscopio en el conducto auditivo y ve pues el conducto, la membrana timpánica, o sea, solo con ver por ahí el oído no basta para saber todo lo que pudiera estar pasando allí, ujú, ¿ok? ujú, Yo recuerdo, mira, ese fue un caso que a mí me pegó bastante porque yo en Venezuela, creo que lo comenté en uno de los episodios anteriores, trabajaba en un centro de desarrollo infantil de una gobernación, era público, iba gente de muy bajos recursos. ujú, Y había una familia que tenía una niña conmigo en terapia. La niña, efectivamente, bueno, ella tenía un trastorno importante, pero le nace una hermanita y empezó a tener dificultades en el lenguaje esta hermanita, pero con otras circunstancias que no eran las de su hermana mayor. ujú, Sus padres eran conserjes de un ujú, edificio, ujú, con mucho esfuerzo, ¿ok? De verdad, hacían todo lo posible por atender a sus niñas de la mejor manera. Yo le mando a hacer a esta niña pequeña sus evaluaciones audiológicas y como comenté, había una colega a quien yo refería mis casos en una clínica reconocida de Caracas y ella de verdad le hacía un precio súper especial en las pruebas audiológicas a mis chiquitos que iban referidos desde ese centro de salud pública. ujú, Entonces, estos padres hicieron su prueba y el papá casi llorando me dijo, mire, usted sabe que nosotros venimos de muy abajo, nosotros no tenemos una situación económica fácil, sin embargo, mis hijas son atendidas por un pediatra privado para yo garantizarles que tengan su salud siempre atendida. Y a mí me impacta mucho que yo me esté enterando de esto que tiene mi hija en el oído. No entiendo por qué a mí nadie me dijo esto antes. Me siento culpable porque entonces algo no hice. O sea, de verdad que recibes cada respuesta de los papás que, bueno, y en ellos me impactó bastante porque de verdad yo sé que hacían un gran esfuerzo por darle la mejor atención a sus hijas. Pero increíble. bueno, como te digo, no siempre es evidente. Ujú, A veces el problema del lenguaje está y bueno, como ven que el niño no es sordo, no manifiesta que sea sordo y se cree que solo evaluar el oído es para ver si es sordo, ujú. entonces no lo ven necesario y eso va pasando. Pues tenemos que El, seguir esa labor de concienciación o concientización, dependiendo del país desde donde nos están escuchando, para llevar este mensaje a los niños. Hay que hacerles la prueba audiológica y quiero aclarar, ni yo las hago, porque ese no es mi campo de especialidad, lo pueden corroborar a través de nuestro primer episodio. Mi especialidad no es esa, yo ni siquiera estoy en el área de la salud, simplemente acompaño a Diani en este podcast. Ni Diani las hace, esto no es porque
¿verdad? Estamos empujando ninguna publicidad de ningún tipo, es la importancia dentro de lo que es la salud integral del niño, que se le hagan este tipo de pruebas, porque entre más temprano se hacen, muchas cosas se pueden remediar más temprano. Así que definitivamente y en mi humilde opinión, no creo que esto sea una situación de la que deba hacerse uno la vista gorda. Ahora, hay algo que tengo pendiente. Aún no entiendo por qué César era sensible a ciertos sonidos sin tener nada en sus pruebas auditivas que lo justificaran. ¿Cómo es eso? Voy a aclarar una cosita. En él no había la distorsión auditiva que ya comentamos en el caso de mi otro hijo, que estaba sus tonos graves, en los tonos graves era hiperacústico y por lo tanto había una hipersensibilidad en estos tonos. Sin embargo, en la impedanciometría de César hubo unos hallazgos que sí explicaban esto que le pasaba. Fíjate, el cuerpo humano de verdad que es una máquina perfecta. Y como mencioné, creo que un poco por encima en el episodio anterior, en el oído medio tenemos un mecanismo de protección ante los ruidos fuertes. Y este mecanismo es responsabilidad de los huesecillos. Deben haber oído martillo, yunque, estribo. Ujú. Bien, este mecanismo se llama reflejos estapediales. Entonces, cuando el oído está comprometido, tanto como estaba el de César, y de manera crónica, inflamado, lleno de moco, este reflejo puede estar ausente o solo estar presente para algunos sonidos y para otros no. Mm, Entonces, esto le estaba sucediendo a César. Así que pasaba que apenas veía un movimiento de torta o de piñata en una fiesta de cumpleaños, buscaba dónde protegerse, especialmente si era dentro de espacios cerrados, que era ahí donde más le huía. Llegó un momento en que así fueran espacios abiertos, ya lo asociaba inmediatamente con el malestar que esto le generaba y salía disparado a esconderse donde fuera. Entonces, claro, él no toleraba las canciones ni el ruido que se generaban dentro de estas actividades. Yo me mm, he dado cuenta que en Ecuador, que cuando se va a darle los golpes a la piñata, pues simplemente se da esos golpes y ya. Pero en Venezuela, no sé si recuerdas que había una canción que se le cantaba a cada niño que tocaba, que agarraba el palo de la piñata, que era dale, dale, ujú, dale a la ujú. piña. Sí, Todos los niños adultos, todo el mundo cantaba eso. Él no sí. toleraba eso y se iba y se perdía. Entonces, quienes hemos sufrido de otitis sabemos lo que puede molestar y hasta llegar a doler algunos ruidos. Mm, Imagínate lo que tiene que pasar un niño que tiene una condición crónica en el oído por años. Y ojo, ese era un niño neurotípico, pero hipersensible a nivel auditivo. Imagínate la importancia de haber determinado dónde estaba el origen de su conducta. mm, Esto evita malas interpretaciones y además abordajes inadecuados, porque tocaba respetar que era lesionador para él. No se trataba de un problema de conducta, ni que se estaba aislando, no, es que él estaba huyendo de algo que realmente lo molestaba, que era doloroso, era incómodo. Entonces, aquí quiero poner, tú sabes, una alerta importante. ¿Tú puedes aclarar a qué te refieres con que César era un niño neurotípico? Bueno, que él no tenía ninguna condición en su neurodesarrollo que atender, o sea, a nivel Mm, neurológico ok, ok. que atender. O sea, su problema, y ya desde el episodio anterior lo dije, la causa de todos sus males, pues por decirlo de alguna manera, estaban en todo esta problemática de salud a nivel de las vías aéreas superiores, todas sus alergias que habían afectado de manera importante su oído. Ok. Ahora, me pregunto, ¿tú le pides a los padres que hagan siempre pruebas auditivas? Y yo también. De hecho, lo acabo de hacer hace unos minutos atrás.
Que le hagan pruebas auditivas a sus hijos aunque no tengan una historia así de complicaciones crónicas a nivel respiratorio o de alergia. Eso es cierto, ¿verdad? Sí, insisto siempre, y lo hago aquí en este programa. Todo niño con alteraciones en el desarrollo del lenguaje debe tener una evaluación auditiva completa. Eso fue algo que, por decirlo de alguna manera, me martillaron en mi cerebro todos mis años de estudio en el IVANI, en Venezuela. No siempre logro que el padre las realice, pero siempre las pido. Cuando se tienen todos esos antecedentes de salud y los padres se niegan a hacer esas pruebas, ¿tú qué haces? Bueno, ni modo, ahí la decisión siempre está en sus manos. Los especialistas hacemos nuestras recomendaciones. Si no las siguen y toman cartas en el asunto, toca trabajar igual con lo que hay, pues, y evaluar en cada caso las estrategias y apoyos necesarios para que salga adelante. Pero por supuesto, la evolución es a otro ritmo y cuando son casos similares, pues como este que hemos comentado de César, son los típicos niños que faltan además muchísimo a las sesiones porque se enferman con frecuencia. Y bueno, ahí sabemos que cada vez que se enferman, ese oído va a empeorar. Y te pregunto, ¿puede pasar que aún siendo un niño sano, que no tenga esos tipos de antecedentes, puede suceder que sus pruebas salgan alteradas? Sí, absolutamente. Fíjate, puedes ver niños con un umbral auditivo normalísimo, sin distorsiones en su curva audiométrica, pero la impedanciometría alterada. Me ha llegado a pasar, y de verdad hay un chiquito que yo atendí, que sus papás, bueno, me decían, no, 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 eso no hace falta, su pediatra siempre le revisa eso, nosotros, él siempre pedimos que le revise sus oídos, me dice que está perfecto. Bueno, cuando llevaron a ese niñito, porque bueno, finalmente accedieron, pues resulta que tenía pérdida auditiva. Tú sabes que las pérdidas auditivas las hay de diferentes grados, Ujú, pero tenía pérdida auditiva en un oído moderada y en el otro era leve. Entonces, bueno, imagínate el impacto de ellos, porque, bueno, eso implicó, por supuesto, ahí la historia del niño cambió, empezaron a visitar otorrinos y a buscar qué hacer. Y eso no me ha pasado solamente a mí, o sea, igual conversando con colegas, hay casos que llegan así, que incluso puede que en un oído haya una pérdida bien importante y el otro está perfecto. Y entonces, claro, gracias a ese que está perfecto, los muchachitos, digamos, van, como decimos en Venezuela, van pasando colados, ¿no? ujú, Pero van enfrentando dificultades, ¿ok? En su lenguaje y en su aprendizaje, y bueno, no entienden ni los padres ni los maestros qué pasa, y lo tildan ujú. de otras cosas. Entonces, bueno, también puede pasar que en algunos casos no se consigue nada a nivel auditivo, y como le digo a los padres, aunque todos los resultados estén dentro de la normalidad, y ojo con que normalidad, o sea, cuando digo normalidad no estoy hablando de si son sordos o no son sordos. Ya a estas alturas deberíamos saber que en las evaluaciones audiológicas no solo se busca determinar umbral auditivo, sino el funcionamiento del sistema auditivo para garantizar una buena calidad de escucha. Ujú, Entonces, como decía, aunque los resultados estén bien en todos los parámetros, tener la certeza de que a nivel auditivo todo está bien es parte importante del proceso diagnóstico y de la toma de decisiones. claro. Entonces, desde donde lo veas, es necesario. Ujú. Cerrando ya este episodio, voy a resumir los 4 aspectos que yo encuentro relevantes. ¿Sabes cómo me gusta a mí puntualizar las cosas? Primero, me queda claro que no solo debe intervenir el terapeuta del lenguaje, fonoaudiólogo o logopeda, sino que toca incluir a otros especialistas que ayuden a atender el origen si se consiguen hallazgos para resolver en el sistema auditivo. Y entiendo que ese equipo puede incluir a un audiólogo, un otorrinolaringólogo, el pediatra, súper importante, y
otros según sea el caso. 2. Mientras más tarde se atienda este tema, las dificultades en el niño pueden ser mayores y afectar incluso su aprendizaje, su autoestima y ni hablar de su calidad de vida. 3. Ya entendí que el oído medio es importante para proteger el oído de ruidos fuertes y en algunos casos un niño pudiera no tolerar algunos ruidos por problemas en ese mecanismo de protección. Y 4, lo otro que debemos puntualizar es que aunque un padre pueda observar que su hijo oye, que no tenga antecedentes de salud importante, igual puede suceder que el sistema auditivo tenga problemas que solo se pueden determinar a través de una evaluación audiológica completa. Finalmente, cerramos con que aunque las pruebas audiológicas estén perfectas en todos sus resultados, igual esa certeza es importante para llegar a un diagnóstico y tomar decisiones. ¿Cómo te parece que lo hice esta vez? Excelente, cada vez hace mejor esos resúmenes, Simone. Te felicito. Gracias. Así que esto concluye este episodio acerca de la importancia del trabajo en equipo. Los esperamos la semana próxima para seguir conversando en este tu espacio, Mi Mundo desde la Escucha. Como siempre, tus dudas, preguntas, comentarios y sugerencias son bienvenidos a través de nuestro correo electrónico desde la escucha podcast@gmail.com. Si este episodio ha sido de valor para ti, nos puedes dejar saber sacándole una captura de pantalla y etiquetándonos en nuestra cuenta de Instagram @desde la escucha podcast. Para nosotras ha sido un placer compartir este episodio contigo. Como siempre, espero que este episodio haya sido muy útil y de valor para ustedes. Gracias por la receptividad. Como saben, pues el llamado a la acción, realicen evaluación audiológica completa a sus niños. Un abrazo y les digo hasta la próxima. Hasta la próxima.